Historias de la economía. Episodio 256. Del lujo a la necesidad. Cómo el aire acondicionado transformó la vida moderna. La lucha contra el calor acompaña al ser humano desde los inicios de la civilización. Desde las torres de viento de la antigua Persia hasta las esteras húmedas que refrescaban las viviendas egipcias, generaciones enteras han buscado fórmulas para hacer más soportables los días de temperaturas extremas. Hoy, con olas de calor cada vez más frecuentes e intensas, esta batalla adquiere una nueva dimensión. El aire acondicionado se ha convertido en un elemento básico para el ser humano, que ha cambiado hasta el estilo de vida o la forma de trabajar. En la India y Oriente Medio, en el 500 a.C., ya había referencias de ventiladores de techo que se accionaban de forma manual mediante cuerdas que eran manejadas por esclavos, un sistema que también fue adoptado por los griegos. En el Imperio Romano introducían tubos de agua dentro de las paredes de las casas por los que circulaba agua fría procedente de los acueductos que refrigeraba las salas. Y en China inventaron una especie de abanico gigante para enfriar estancias. Pero para método complejo el del antiguo Egipto. Para que el faraón tuviese su habitación fresca, la construían con un doble muro, siendo el exterior de grandes piedras. Durante la noche las retiraban y las llevaban al desierto, donde la temperatura era mucho más baja, y por la mañana, ya frías, las volvían a colocar en el muro exterior. Este rudimentario sistema permitía que la temperatura interior fuese la mitad que en el exterior, donde se podían superar los 40 grados. Métodos similares fueron desarrollándose y perfeccionándose durante siglos, siempre para las familias más adineradas, que eran las que se podían permitir tener los suficientes esclavos para accionar estos mecanismos. Aún habría que esperar hasta el siglo XIX para ver los primeros antecesores del aire acondicionado moderno como método de refrigeración. La idea fue de John Gorrie, un doctor de Florida especializado en enfermedades tropicales, que se dio cuenta de que sus pacientes se recuperaban mejor con frío que con el calor propio de la región. Desarrolló un sistema para enfriar las habitaciones que consistía en poner hielo en un cuenco en el techo, y el aire fresco, al ser más pesado, fluía hacia abajo, llegando a los pacientes. El problema es que en aquella época el hielo se traía en barco del norte de Estados Unidos, y era un sistema caro y poco eficiente. Por ello, Gorrie abandonó sus prácticas médicas para enfocarse en crear una máquina para crear hielo artificial. Nunca llegó a lograrlo, pues desarrolló una máquina demasiado grande, ineficiente y difícil de manejar. Las críticas fueron tan duras que murió solo y arruinado, pero el tiempo demostró que su idea era la correcta. Casi paralelamente, el físico y matemático británico William Thomson, conocido como Lord Kelvin por ser, entre otras cosas, el creador de la escala Kelvin para medir la temperatura, creó el principio del aire acondicionado. Este brillante científico inventó un sistema frigorífico hermético que era capaz de absorber calor gracias al uso de un gas refrigerante. Todas estas semillas acabaron de germinar ya en el siglo XX, y no nació para refrescar personas, sino papel. Fue el joven ingeniero Willis Carrier de Nueva York el que en 1902 acabó creando el primer aire acondicionado moderno. Desde muy pequeño tuvo curiosidad por los diferentes mecanismos y fue además un gran estudiante, lo que le permitió acceder a una beca para la prestigiosa Universidad de Cornell, donde se licenció como ingeniero eléctrico. Pronto empezó a trabajar en Buffalo Forge Company, una compañía de Nueva York dedicada a temas de ventiladores, calentadores y gestión de la temperatura. Ascendió rápidamente hasta que le nombraron director del departamento de innovación, y en su nuevo puesto diseñó un aparato para secar madera y café. Su jefe quedó impresionado por este invento, así que le pidió ayuda con uno de los clientes de la empresa, una imprenta con dificultades porque durante el proceso de impresión los cambios de temperatura y de humedad en el taller alteraban las dimensiones del papel, impidiendo alinear correctamente las tintas y haciendo que las imágenes impresas tuvieran muy poca calidad.
El joven Carrier se puso a investigar cómo resolver el problema y diseñó una máquina que controlaba la temperatura y la humedad mediante tubos enfriados. Comprimiendo amoníaco y evaporándolo después, enfriaba agua, que pasaba por dentro de serpentines que a su vez enfriaban y le quitaban vapor de agua al aire por medio de condensación. El aire era distribuido utilizando conductos por toda la imprenta. Era de facto el primer aire acondicionado de la historia. Este aparato para tratar el aire fue patentado en 1906, el mismo año, por cierto, en el que otro ingeniero, Stuart Warren Kramer, acuñó el término aire acondicionado. 2 años después se creó la Carrier Air Conditioner como filial de la Buffalo Forge Company, con Willis Carrier como vicepresidente. Pero con la Primera Guerra Mundial tuvieron que recortar gastos y acabaron cerrando la división de aires acondicionados. Carrier, con otros 6 compañeros, invirtió $32.600 para fundar su propia compañía, Carrier Engineering. Algunos de los primeros clientes de la compañía fueron el Madison Square Garden de Nueva York, el Senado de Estados Unidos o la Cámara de Representantes. El problema de este sistema es que solo tenía sentido en espacios industriales, debido a que el amoníaco es muy tóxico y los equipos ocupaban muchísimo espacio. No sería hasta la década de los 20 que Carrier fue capaz de desarrollar un compresor mucho más eficiente que además utilizaba un refrigerante que no era tóxico llamado DLN. Instalaron el primer aire acondicionado doméstico en una casa de Minneapolis. La década fue muy positiva para la compañía, con nuevos desarrollos de la máquina de refrigeración centrífuga y un gran crecimiento comercial. Pero aún así se enfrentó a grandes dificultades financieras tras el crash del 29, lo que le obligó a fusionarse con otras compañías para sobrevivir al tiempo que veían cómo su negocio se contraía. Durante la Gran Depresión, el uso de aire acondicionado en hogares y comercios se ralentizó. Aún así, la compañía siguió expandiéndose por Estados Unidos y trasladó su sede a Nueva York. Para 1937 se convirtió en uno de los mayores empleadores de la ciudad. Y también abrió una filial en Japón, que hoy es el mayor mercado de aires acondicionados del mundo, y en Corea. Otro de sus hitos lo alcanzó en 1946, al presentar en San Antonio el primer autobús con aire acondicionado del mundo. Fue el primer paso para adentrarse también en el campo de la refrigeración del transporte, que acabaría consolidándose en 1968 con la primera unidad de enfriamiento para contenedores de transporte. La compañía siguió creciendo y expandiéndose década tras década, especializándose en 3 campos: el doméstico, tanto con instalaciones de frío como de calor; el industrial, para edificios, oficinas, locales comerciales o escuelas; y el transporte, para controlar la cadena de frío y el almacenamiento refrigerado. En 1980 la empresa fue absorbida por el gigante United Technologies. Bajo su paraguas se convirtió en el mayor fabricante de aires acondicionados del mundo, logro que conserva hasta el día de hoy. Aunque desde 2020 se escindió y ahora vuelve a ser una compañía independiente que cotiza en bolsa, dando empleo a más de 50.000 personas en todo el mundo, con presencia en 160 países y con unos ingresos de más de $20.000 millones al año. Pero el aire acondicionado no solo se convirtió en un gran negocio en sí mismo, sino que revolucionó la economía de Estados Unidos primero y de todo el mundo después. Permitió aumentar la producción industrial en los meses de verano, revolucionando la vida del país. Pocos inventos han tenido un impacto tan profundo y a la vez tan discreto, porque el aire acondicionado cambió la forma de vivir el verano, pero también cambió dónde vivimos, cómo trabajamos o cómo se desarrollan las economías. Redibujó el mapa del mundo moderno. Ha permitido el crecimiento de ciudades en climas extremos, impulsado la productividad y transformado sectores enteros desde el turismo hasta el comercio. Pero más de un siglo después del primer diseño de Willis Carrier, el aire acondicionado se enfrenta a sus propios retos. En un planeta cada vez más cálido, la demanda de refrigeración no deja de crecer, pero también aumenta la necesidad de hacerlo de forma más eficiente y sostenible.
edición sonora y la selección musical de este capítulo son de Remo Vicario, mientras que el texto y la locución son míos y soy Javier Calvo.